Hola muchachos, buenas noches. Les voy a estar dejando la tarea que van a realizar. Va a ser un ejercicio por el método de secciones en armaduras. Les voy a dar una pequeña explicación o recordatorio de lo que era este método. Nos faltaba ver el método de nodos. Yo creo que ya no lo vamos a alcanzar a ver, pero realmente se llega al mismo resultado, solo son métodos diferentes. Entonces, nada más para acordarnos y recordar que en las armaduras pues existen los nodos. Los nodos son los puntos donde se conectan todas estas líneas, que son las que le van a dar toda la fuerza que necesita la estructura para soportar las cargas y también para rigidizarla. Acuérdense que en las armaduras tenemos estas fuerzas internas de la armadura y otro tipo de fuerzas como son reacciones. Las reacciones, acuérdense que varían dependiendo del tipo de apoyo que tengamos. Por ejemplo, en el nodo, perdón, en el punto A solo vamos a tener una reacción en AY. Acuérdense que tenemos este tipo de apoyo, solo hay una reacción hacia arriba. Y aquí en el punto K, pues va una en X y una en el eje Y. También las otras reacciones que les estoy comentando son las componentes o las reacciones internas que van a salir los nodos. Por ejemplo, del punto B va a tener una reacción hacia abajo y una reacción de manera horizontal. En este caso y siempre, como pues no conocemos el sentido de las fuerzas, hacia dónde van, pues las podemos suponer negativas o positivas. Eso depende ya hasta que hagamos las operaciones, pues ya nos va a dar su signo correcto. Por ejemplo, aquí en el punto D vamos a tener tres reacciones. Van a ser dos horizontales, una vertical. En el punto E, por ejemplo, tenemos estas dos que van de manera horizontal, pero vamos a tener también en este punto las reacciones diagonales porque también van a lo largo de estas partes de la armadura. En todos los casos, por ejemplo, esta reacción aquí que viene del punto B al punto D, esta va a tener la misma magnitud que esta reacción que va del punto D al punto B, pero como son sentidos contrarios, pues se van a anular. ¿Esto qué hace? Acuérdense de la primera ley de Newton, que nos dice que estas fuerzas, al anularse, quiere decir que la estructura es en equilibrio, o sea que es resistente, que sí va a aguantar las fuerzas. Entonces esto pasa en cada una de estas reacciones. Esta fuerza de aquí se anula con la de aquí. Tiene la misma magnitud, pero sentido contrario. ¿Ok? Y así va a pasar con todas. Estas son las fuerzas internas de la armadura. Acuérdense que, por ejemplo, una armadura o cualquier estructura, ya veamos en la construcción, una cadena, una trave, tiene que aguantar su propio peso, sus propias fuerzas internas y además las fuerzas que se generen, ya sea por un peso externo o las reacciones que está generando el suelo o un apoyo de un muro o de un elemento externo hacia estos apoyos. Entonces también vamos a tener las otras fuerzas. Por ejemplo, aquí vamos a tener estas fuerzas de 250, 500, esto ya va a depender de cada problema. Estas no se anulan con ninguna, estas sí son fuerzas que se están ejerciendo pues, por ellas mismas y son las que la estructura tiene que aguantar. Entonces, esto sí lo tienen que tener bien claro, ¿ok? Cada vez que vean dos nodos así, que estén juntos, de aquí va a salir una fuerza que va a tener la misma magnitud que esta, pero como son sentidos contrarios, se van a anular, ¿ok? Entonces, lo primero que tienen que hacer para resolver este ejercicio es encontrar las incógnitas, digamos que ya tenemos siempre, que son las reacciones. Aquí se va a hacer lo mismo que en todos sus ejercicios. Aquí lo más fácil sería hacer sumatoria de fuerzas en Y primero, si lo tienen acostumbrado de esa manera, o hacer una sumatoria de momentos en este punto. Y así primero encontramos a Y. Una vez encontrado a Y, pues ya podemos encontrar KY. En este caso, pues KX va a ser 0 porque no tenemos ninguna otra reacción X, ¿ok?
Las que tenemos en X son estas internas, pero acuérdense que todas se van a hacer 0 cuando está así completa la armadura. Entonces realmente no tenemos ninguna fuerza externa de manera horizontal que pueda contrarrestar esta. Entonces esta va a ser 0 en este caso. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí una externa de 6 libras o de alguna magnitud, pues ahora podríamos decir que esto tiene un valor, pero en este caso no. Otra parte antes de empezar con el ejercicio, lo que quiero que sí también tengan en cuenta es que estas reacciones que van de manera diagonal también producen un momento. Por ejemplo, si aquí hiciéramos un corte justo aquí, como lo estamos viendo, en esta parte así, la reacción que podemos calcular en este caso sería, a ver, permítanme, me voy a mover para que no se vea esa reacción. Si hiciéramos un corte aquí, esta reacción con esta reacción se hacen 0, esta reacción con esta reacción se hacen 0, esta con esta se hace 0, esta con esta se hace 0. Entonces, mis incógnitas, por ejemplo, serían esta, porque yo ya no estoy viendo la fuerza que viene, yo ya no la tengo presente aquí en el corte. Entonces, ahorita, así como es corte, no tengo otra fuerza que la anule. Entonces, esta sí la voy a tomar en cuenta. Esta sí la voy a tomar en cuenta porque tampoco está la otra fuerza que la anula. Y esta también la voy a tomar en cuenta porque no viene otra fuerza que la anule, ¿ok? Entonces mis incógnitas serían esta y esta. De hecho, esta también en diagonal, también aquí tiene su fuerza que la anula. Entonces mis únicas incógnitas van a ser esta, en este corte. Si yo hiciera un corte, digamos, en este punto, ahora sí, ya esta se anula con esta se anula con esta con esta. De esta no alcanzo a ver la fuerza con la que está anulando, entonces esta me queda de incógnita, esta me queda de incógnita, esta me queda de incógnita, ¿ok? Entonces así va a ser cuando realicen los cortes. Por otra parte, estas fuerzas en diagonal también van a ejercer momentos. Entonces, si aquí, por ejemplo, hiciéramos una sumatoria de momentos en este punto C, esta fuerza de aquí también me está haciendo un momento. Pero acuérdense que la fórmula para calcular momento es fuerza por distancia. Y aquí como está diagonal, pues sería como, pues, ¿qué distancia vamos a tomar? Entonces, lo que hay que hacer para calcular estas fuerzas cuando están en diagonales y lo que tenemos que tener en cuenta es que acuérdense que estas tienen componentes tanto en X como en Y. Entonces, por ejemplo, esa fuerza BC, o sea que va del punto B al punto C, esta, va a tener una componente en BX y en BY, o sea, en horizontal y en vertical. Y ustedes ya saben sacar esas componentes. Acuérdense que sacando este ángulo de aquí, si hacen coseno, tienen aquí su componente en X. Y si hacen el seno de esta, pues van a tener aquí su componente en Y. ¿Cómo sacan este ángulo? Pues con las medidas. Aquí ya las tenemos en este problema, que sería 4 aquí. Entonces este triángulo que vemos aquí, este sería 4. Y esta de aquí, su medida vertical, sería 2. Ya con eso, acuérdense que lo que relaciona el cateto opuesto con el adyacente es tangente. De esa manera, pues tenemos este ángulo de aquí. Y ya si tuviéramos este valor, por ejemplo, que fuera 8 y el ángulo fuera 20, un decir, no es correcto, podríamos hacer 8 coseno de 20 es igual a su componente en X, ¿ok? Y así ya podemos decir, si aquí hiciéramos una suma de momentos, no sé, aquí en C, pues el momento que esté ejerciendo esta, o sea, sería por la distancia, la que tenemos aquí, que sería de 2 pies, ¿ok? Eso nada más para que lo tengan en cuenta ahorita que lo vaya a calcular.
Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser el cálculo de las reacciones. Entonces, como les mencionaba, lo primero que vamos a hacer va a ser una sumatoria de momentos aquí en K. Entonces, les digo, como quiera lo pueden hacer suma de fuerzas en Y. Van a tener dos incógnitas y lo sustituyen en la ecuación del momento como ustedes quieran. Entonces, yo aquí voy a hacer mi sumatoria de momentos en K. Aquí le puse X, pero es en K. Y pues lo voy a tener así. Vamos a ver hacia qué lado giro. La fuerza aquí en AY, enlace al sentido de las manecillas del reloj, o sea que es negativo. AY por 24, que es la distancia total, aquí al punto. Y bueno, esto ya lo saben hacer. Nada más vamos a entonces a tomar en cuenta todas las fuerzas externas, que serían estas de 250 por la distancia, más 500 por la distancia, más 500 por la distancia, la de 375, aquí por 12, que es la distancia, más 250 por 8, más 250 por 4. Aquí la de 125 no, porque está ejerciendo la fuerza sobre el mismo punto, entonces no está haciendo ningún momento. Aquí pues ya hice la operación, ya nada más despejamos a Y y ya me sale este valor en AY con signo positivo, o sea que la reacción está correcta, va hacia arriba. Después de eso, pues yo ya voy a hacer entonces sumatoria de fuerzas en Y voy a tener esto de aquí, sumatoria de fuerzas igual a 0. Voy a sustituir aquí la reacción en AY, que fue de 1312.5, y pues voy a dar todas mis fuerzas aquí externas que tengo. Menos 250, menos 500, menos 500, menos 375 y así sucesivamente. Y más K en Y, que sería mi incógnita. Y ya K en Y me da de 937.5 libras. Va a ser también positiva, o sea que la reacción aquí está correcta. Ahora vamos a ver qué nos está pidiendo este problema. Me está pidiendo mi fuerza en CF, EF, EG, FI, HI y HJ. En este ejemplo yo les voy a ayudar a hacer las tres primeras y ustedes van a hacer estas últimas, ¿ok? Entonces primero vamos a ver dónde está esta reacción de CF. Primero ubicamos la primera letra, que es la C. AF va a ser esta reacción o esta reacción. Acuérdense que tienen la misma magnitud, ¿ok? Entonces, si yo quisiera encontrar esta, pues podría hacer un corte aquí y encontraba esta reacción, ¿ok? Porque en este corte, viendo hacia acá, pues se puede encontrar esta reacción. Pero vamos a ver, también me pide EF y EG. Si yo hago un corte más bien entonces aquí, viendo hacia acá, voy a tener mi reacción aquí, esta que va de E a G, y si me la está pidiendo, y voy a tener esta reacción aquí que va de E a F, y también me la están pidiendo. Y también voy a tener esta reacción de C a F. Entonces a mí me conviene más hacer el corte aquí porque aquí voy a encontrar tres incógnitas. Entonces voy a hacer aquí el corte viendo de este punto a este punto. Acuérdense que les dije que cuando las dos reacciones se alcanzan a ver en el corte, se anulan porque tienen la misma magnitud pero sentido contrario. Entonces aquí, bueno, ya haciendo el corte así, la vamos a poner en limpio de este lado. Aquí pues me estoy adelantando a las operaciones que vamos a hacer. Déjenme las borro. Aquí está. Este ya es el corte como se vería tal cual. Entonces vamos a ver. Vamos a tener estas fuerzas externas, que esas no se van a anular con nada, o sea que van a seguir contando. Vamos a tener aquí esta reacción en AY, que era de 1302, me parece. Tampoco se va a anular con nada. Pero aquí alcanzo a ver completas esta reacción que va de A a B, esta de B a A, o sea que esta se hace en 0, esta con esta se hace en 0, esta con esta se hace 0, esta con esta con esta, esta con esta con esta, ¿ok? Entonces estas como son 0 ya no las voy a contemplar
porque cualquier operación que haga con ellas pues me va a dar 0. Pero en este corte tenemos esta reacción que no se anula con A y que es una de las incógnitas de mi problema. Tengo esta reacción. Acuérdense que este de aquí llegaba a la F y a la G. Entonces esta también es incógnita y esta también es una incógnita. Y las voy a poner aquí, ¿ok? Es esta que va de C a F, esta que va de E a G y esta que va de E a F. Acuérdense que estas fuerzas en diagonal tienen dos componentes. Tienen uno en X y uno en Y. Y acuérdense que equivale lo mismo tomar en cuenta esta que estas dos. Van a valer lo mismo, ¿ok? Estas dos juntas valen lo mismo que esta, ¿ok? Entonces, pues vamos por partes. ¿Cuál incógnita debería encontrar yo primero? Vamos a empezar a analizarlo. Si yo hiciera una sumatoria de fuerzas en Y, por ejemplo, pues ¿qué tengo? Tengo esta fuerza de aquí, tengo esta, tengo esta, tengo esta, y tendría pues mi incógnita, que es esta en Y. Entonces, pues a lo mejor sí lo podría hacer. Pero ¿cómo puedo obtener este valor? ¿Cómo puedo tener la componente en Y de EF? Acuérdense que podemos sacar este ángulo de aquí. Voy a regresar aquí a la armadura completa. Tomando en cuenta que aquí fuera mi componente de F en Y, ¿cómo la puedo tener yo? Yo necesitaría sacar el ángulo que va de aquí a este ángulo de aquí. Entonces yo podría hacer que esta fuerza sería el coseno de este ángulo para tener componente en X y el seno de este ángulo para tener su componente en Y. ¿Y cómo puedo sacar este ángulo? Pues yo ya tengo los valores, es más, los tengo aquí. Bueno, sí lo voy a poner aquí para no perder este triángulo completo, ¿ok? Tenemos que este valor aquí, que sería el cateto adyacente, es 4, y tengo el valor de aquí, que sería el cateto opuesto al ángulo, que sería 2. ¿Y qué fórmula relaciona el cateto adyacente y el cateto opuesto? Pues sería la fórmula de tangente. Entonces lo voy a hacer aquí abajito. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso sería 2, sobre el cateto adyacente, que sería 4, que es la medida que está aquí. Ya con eso tengo ese angulito. Entonces ya con eso yo podría tener la componente en Y. Entonces pues eso ya lo podríamos también calcular y lo tendríamos de esta manera. O sea, podríamos tener la fuerza aquí menos 250 más 1312.5, que era la reacción a Y, menos 500, menos, porque estaba hacia acá, sería EF, que es mi incógnita, seno del ángulo que acabo de encontrar, que sería 26.57. Ya con esto, pues realizo las operaciones que tenga que realizar. Acuérdense de cuando pasa una cantidad positiva de este lado a pues pasa negativa, o si es negativa aquí pasa positiva, que no se olvide eso. Y bueno, aquí pues ya haciendo las operaciones, EF ya lo puede encontrar, me da 139.73. Aquí la otra que pude hacer primero, antes de entrar EF, también pude hacer una sumatoria de momentos en E, en este punto, porque vemos que aquí tengo más incógnitas. Tengo la incógnita en EF y tengo la incógnita en G, que son las que me está pidiendo el problema. Si yo hiciera una sumatoria de momentos aquí, acuérdense que las cosas que llegan aquí no me generan momento. Por ejemplo, esta de 500 en este punto no me genera momento. Esta fuerza de aquí, como llega al punto, tampoco me genera momento, ¿ok?
Estas ya quedamos entonces que son estas fuerzas que se hacen cero. Las únicas que contemplaría serían esta y esta de CF, porque esta sí no llega a ese punto. Entonces sí me está generando un momento. ¿Ok? Entonces aquí, lo tendríamos de esta manera. Si yo hiciera sumatoria de fuerzas en E, me quedaría la fuerza en AY, que es 1312.5, negativo porque el momento me lo gira a las manecillas del reloj, en el sentido de las manecillas, por 8, que es la distancia, 4 más 4, 8, que es hacia el punto E, más 250, que lo hace girar en el sentido contrario a las manecillas, también por 8, más 500, aquí sería 4, más CF, lo hace girar al contrario de las manecillas, entonces es positivo, la distancia, que en este caso es 2. Acuérdense que cuando va horizontal es la distancia hacia el punto superior, o sea, a E, entonces es 2. Ya haciendo estas operaciones, pues ya puede encontrar también CF. Tanto la sumatoria de fuerzas en Y como el momento en E, lo pudimos hacer uno antes que el otro. Ahí sí ya depende de usted. Entonces ya aquí tengo EF, tengo CF, ¿y qué me falta hacer? Pues me falta encontrar eje. ¿Y qué puedo hacer para encontrar eje? Pues podría hacer una sumatoria de momentos aquí en C. Entonces hacemos la sumatoria de momentos en C. Vamos a contemplar aquí la fuerza de AY menos 1312.5 por 4, que es la distancia ahora hacia el punto C. La fuerza de 250 por 4. La fuerza de 500. Acuérdense que esta no la tomo en cuenta porque está aplicada en el punto C, que es donde estoy haciendo el momento. Entonces no me está generando ningún momento. Pero esta sí. ¿Ok? Y lo hace girar al sentido de las manecillas del reloj, por eso es negativo. Entonces es menos 500 por 4 menos 139.73, que es la fuerza en EF que ya encontramos. Pero acuérdense que si yo contemplo estas dos, la componente en X y la componente en Y, es como si yo contemplara esta. Como esta es diagonal, pues es más complicado multiplicar esta por la distancia, porque ¿cuál tomaríamos? ¿La horizontal o la vertical? Entonces, en este caso, yo voy a tomar sus componentes para hacer la sumatoria de momentos aquí. Entonces, primero tomo esta de F en Y, que sería menos 139.73 seno de 26.57, que es el ángulo que encontramos, esta que viene aquí, por la distancia al punto C, que es 4. Y después menos EF en X, que es esta de aquí, coseno de 26.27, acuérdense que es para tomar esta componente de F en X, por la distancia del punto de Fx a C, que es la distancia vertical, que en este caso es 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Mi incógnita, eje. Eje, acuérdense que viene del punto E al punto G, que en este corte no se ve, pero es esta reacción azul que va allá. Entonces yo le pongo menos eje, porque me lo está haciendo girar en este sentido, por la distancia, que es. Ya haciendo todas estas operaciones, pues vamos a tener que eje tiene un valor de menos 3.375. Este valor me dio negativo y yo aquí supuse la reacción de este lado. Acuérdense que al inicio pues la tenemos que suponer de algún modo porque no la conocemos. Entonces, si me está diciendo que es negativa, me dice que yo la supuse al revés. Entonces, ¿cómo va a ir esta reacción? Va a ir hacia acá. ¿Ok? Va a tener un sentido contrario. Es lo que me está diciendo al decirme que es negativo. O sea que esta fuerza de eje está trabajando en tensión. Está haciendo la fuerza afuera, no la está comprimiendo. ¿Ok? Entonces ya con esto
Espero que les haya quedado claro. Si no, acuérdense que pues me pueden preguntar o cualquier cosa pues ya la vemos en clase. Pero les voy a pedir que intenten encontrar F en I, H en I y H en J. Fíjense dónde tienen que hacer su corte para poder encontrar esas reacciones. Este corte de aquí, para que no tengan también tantas incógnitas. Ustedes consideren en cuál lo pueden encontrar y acuérdense, cuando se ven las dos reacciones completas, se hacen cero. Solo se contemplan las que quedan solas, ¿ok? En este caso, acuérdense, contemplamos esta porque su opuesta no se alcanzaba a ver en el corte. Contemplamos esta porque la opuesta no se veía. Contemplamos esta porque la opuesta quedaba también fuera del corte, ¿ok? Entonces, pues intenten hacer este problema. Se los voy a subir ahorita y pues nos vemos en la siguiente clase.